Buenas tardes a todos, un gran saludo, deseando que estén todos pero muy bendecidos y muy descansados, ya que estamos descansando la fuerza, este virus que nos tiene de cabeza, hermanos, realmente. Pero en fin, nos ha servido un tiempo, al menos para mí, un tiempo de retroexamen y de visualizar hacia afuera también. Y a lo que me he dedicado por esencia ha sido a meditar, observar y examinar a la iglesia. Me gusta, me apasiona. Soy parte de ella, soy miembro de su cuerpo y me gusta mucho observar a la iglesia. En esta oportunidad quiero presentar 3 puntos con respecto a la iglesia. Su origen, su naturaleza y su misión. Los 2 primeros puntos los voy a pasar un poquito, como quien dice en mi tierra, a galope, no paso a paso, a galope. Y quiero centrarme en el tercer punto, que es la misión de la iglesia, tanto a nivel mundial como a nivel local. Y realmente la iglesia a nivel mundial y local es la misma iglesia, tiene el mismo desempeño, el mismo rol, la misma naturaleza, la misma esencia, la misma razón de ser. No cambia. El lugar geográfico cambia, sus integrantes cambiamos en algo, pero la misión de la iglesia es la misma, siempre será la misma. Dar testimonio de aquel que dio su vida para reconciliar al hombre con Dios. Dios mismo estaba en la cruz reconciliando al mundo consigo mismo. La iglesia, en cuanto a su origen, con una sola palabra, un solo término, vamos a quedar muy claro en este asunto. La iglesia es de origen sobrenatural. La iglesia no es algo normal, no es algo común y corriente. La iglesia no la puedo comparar con un Real Madrid en cuanto a organización, las Naciones Unidas en cuanto a peso, una junta vecinal en cuanto a lo doméstico. La iglesia no es normal. Ya desde su origen no es normal. Porque su autor tampoco es normal. También es sobrenatural. Su naturaleza, 100% espiritual. La promesa que le hace el Señor a la futura iglesia, conversándolo con el apóstol Pedro, se encuentra en Mateo 16, 18. Y yo también te digo, hablándole al apóstol Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor pone a la iglesia, a su futura iglesia, en una posición bien especial, victoriosa, vencedora, una iglesia que nada podría detenerla, siempre iba a estar en victoria. No dice que iba a estar exento de luchas, pero por su naturaleza, por su origen, la iglesia siempre ha sido y será victoriosa en Cristo. En cuanto a su acción, tercer punto, la misión de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia no es? Ya adelanté algunas cosas. No es un lugar de entretención, pero sí es un lugar de mucha alegría y de mucho gozo. De mucho trabajo, de muchas luchas, pero de muchas victorias. Y la iglesia está sentenciada a alcanzar la gloria eterna junto a su Salvador y Señor. No tiene otra meta y otro destino en la iglesia
que no se alcanzara aquella gloria por la que el Señor oró en el capítulo 17 de San Juan. Padre, los que del mundo me diste, guárdalos, tuyos eran y me los diste. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Por lo tanto, la iglesia tiene un destino sellado. ¿Y por qué la iglesia no es normal? Simplemente porque la iglesia nace bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, que es el potencial, le voy a llamar así, que la iglesia necesitaba y necesita para cumplir su misión. De origen sobrenatural. Su naturaleza, igualmente sobrenatural, no es normal. El cuerpo de Cristo, llamado así la iglesia, está constituido por hombres y mujeres nacidos de agua y del Espíritu, sellados por el Espíritu Santo, ellos hijos de Dios, con un don espiritual, con una posición en el cuerpo, con una identidad, un ejercicio, una bendición y una responsabilidad. Toda bendición que Dios da a sus hijos conllevan en sí mismo una responsabilidad. Como que a Dios no le agrada bendecir de forma irresponsable. Todo tiene un propósito en el Señor. Tengo algunos apuntes. Obviamente no van a pensar ustedes que yo voy a recitar todo esto de memoria. Por favor. Pero se puede, me han contado. A ver, ¿cuál es la misión y el deber de la iglesia local? Impactar al mundo con un mensaje extraordinario, no conocido por el hombre. La misión de la iglesia es ser el gran profeta en esta tierra, llevando el mensaje de reconciliación. La gran misión de la iglesia, la responsabilidad es testificar, llegar al hombre caído bajo el pecado, para que en Cristo reciba la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La iglesia no tiene que inventar nada. La iglesia tiene que recibir lo que se llama la unción, la visión y cumplirla. Junto con el llamado, el hombre y las mujeres de Dios reciben la misión, la visión y la unción para cumplir su gran comisión. El Espíritu Santo ha de morar en el creyente y por ende en la iglesia local, en un cuerpo colegiado, ungido y capacitado. Dios nunca enviará a inexpertos a pelear esta batalla. El Señor nunca enviará a un niño a pelear esta gran batalla. Llevará siervos ungidos, capacitados, con visión, con sabiduría, con entendimiento, con capacidad, para poder cumplir esto, la gran comisión. Pero no tan solo tiene esta parte un tanto decente, lo voy a llamar, entretenida, sino que viene el análisis profundo. ¿Es posible que la iglesia del Señor, estando bajo tanta promesa, tanto propósito, visión y unción, no crezca? Sí, apunto directamente a los números. En mis primeros pasos de creyente me decían que no me preocupara, que importaba más la calidad que la cantidad. Pude darme cuenta a través de los años que no es la mejor receta que yo haya escuchado. Puede que sea un gran mejorable, una gran píldora, pero no era lo que yo quería escuchar. Y lo que por la gracia del Señor he podido ir acuñando en el tiempo. No es así. No es así.
¿Que tiene que haber calidad? Indudablemente que sí. Pero esto al costo del no crecimiento, imposible. Dios no se contradice. El Espíritu Santo no es ningún perdedor. El Cristo glorificado no es ningún mediocre. Por lo tanto, su iglesia no debe serlo. Y debe ceñirse al plan de Dios en cuanto a la multiplicación. Al Señor no le agradan los árboles sin fruto, ovejas estériles, a no ser que sea una iglesia en la que carezca de unción del Espíritu Santo y de dones espirituales. Al no tener eso, ya no sería iglesia. Sería un buen montón de personas tratando de hacer algo para Dios. Idealmente, prefiero ir y consultarle a Dios qué es lo que debo hacer. Así lo hizo uno de sus apóstoles, el postrero, un tal Saulo de Tarso, que en el momento mismo de su conversión preguntó: ¿qué quieres que haga, Señor? Qué buena pregunta. Por lo tanto, la iglesia está destinada a la victoria y al crecimiento, a la multiplicación de sus miembros. Para eso son los dones, sobre todo el don de evangelista. Toda iglesia local, por muy sencilla que sea, tiene que tener la capacidad de dar testimonio, de evangelizar. Ahora, si tiene un don, hombres dones, con el don de evangelismo, extraordinario, hay que sacarles el jugo. Ahora, cuando la iglesia local tiene un don de evangelista, necesariamente va a tener que necesitar un hombre don en maestría en las escrituras. El pastor se entretiene administrando, el evangelista cumpliendo su tarea acarreando, y el maestro discipulando, educando la fe de los santos. Esa iglesia necesariamente debería crecer. Pero tengo esta inquietud. Hay muchas congregaciones en el entorno al que yo me muevo que lo he visto tristemente permanecer en el tiempo con la misma cantidad de hermanos. No han tenido un despegar. ¿Por qué? No me meteré en ese problema. Examinando con los ojos ajenos no me corresponde. Solo veo lo de afuera. Edificaré mi iglesia. Quiere decir que las grandes congregaciones movidas en el Señor no se hacen a sí mismas. Alguien las edifica. Alguien las construye. Y para que algo sea edificado y construido, tiene que haber alguien que trabajó harto. O sea, el trabajo produce resultados. Y tal la inversión, tal será el resultado. Un profesor en teología bíblica escribió y dijo: los planes pequeños y miserables nunca encenderán el corazón del hombre. En el Señor tenemos que tener planes un poquito grandes, porque es Él el que desea que su iglesia cumpla su gran comisión. Es el Señor el que quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, porque de tal manera nos amó. No está en el corazón de Dios ni en sus planes una iglesia chiquita, una iglesia enanita, una iglesia pobrecita, donde todos se mueven en base a misericordia, que por la misericordia de Dios esto, que por la misericordia de Dios lo otro. Amados míos, la misericordia se manifestó cuando nos alcanzó y se nos constituyó como hijos de Dios. De ahí para adelante empiezan los deberes y los derechos del Hijo. El Hijo de Dios tiene tanto derecho a sus derechos como también derecho a sus deberes.
Hay una responsabilidad. Por lo tanto, la iglesia local que cuente con dones ministeriales, dones espirituales, tiene que moverlos. Es responsabilidad del hombre de Dios, de los hombres de Dios que allí ministran, sea un gobierno monárquico o un gobierno pluralista. El deber, la misión de ellos es visionar la gente que tiene, los medios que tienen, con los cuales van a cumplir esta gran misión. Unánimes, unidos en un solo cuerpo, unificando y perfeccionando la visión de la evangelización. Se nos dijo que teníamos que dar testimonio, que teníamos que ir y predicar el evangelio, pero no se nos dijo cómo. Por lo tanto, cada iglesia local debe diseñar un sistema propio de él, propio de esa congregación. No tiene que imitarle a nadie. Cree su propia identidad. Examine lo que tiene. ¿Qué tiene? Ponga el asunto sobre la mesa. David con 5 piedras y una honda. Otro por allí con una quijada de asno. Y así varios más. Pero cada cual con lo suyo. Entonces la iglesia local tiene que desarrollar una identidad, un plan de trabajo, unificarlo, estudiarlo, perfeccionarlo, presentarlo al Señor si está conforme a su voluntad. Y créanme que Dios se va a alegrar con aquellos hombres que buscan en su presencia la palabra de Dios, la dirección de Dios, el cómo quieres que yo lo haga. Alguien, mira, yo tengo el don de evangelista y lo uso como quiero. No, mi amigo. El Espíritu Santo escogerá el momento, el lugar donde desarrollar su ministerio. Somos siervos. Dependemos del Espíritu Santo. Dependemos del Cristo glorificado. Dependemos de Dios. Y no por el hecho de tener un don ministerial, vamos a hacer la cosa a la pinta nuestra. Eso es rebelión, amigo mío. Y solo menos hay que desarrollar equipos de trabajo. Ese hombre de Dios con un ministerio evangelístico tiene que tener un apoyo directo. Es responsabilidad del resto del equipo de la iglesia local visionar esto y asignarle a ese hombre de Dios los medios necesarios, una estrategia, un plan, examinar, ver cómo resultaría mejor, Señor, cómo lo hacemos de la mejor manera, cómo servimos con excelencia. Si tiene un principio que está aplicando, un plan, un proyecto, que lo ha aplicado durante años y no ha recogido, cambie el plan. Pero para cambiar el plan, primero tiene que cambiar su visión. Para cambiar su visión, tiene que cambiar usted. Siervo de Dios, hombres dones. Por lo tanto, el cambio empieza por mí. Hay una experiencia que leí en uno de los tantos libritos, comentarios bíblicos que me gusta leer, en que un hermano decía, cuando era joven, yo quise cambiar el mundo. Pero me di cuenta de que el mundo no quería cambiar. Por lo tanto, bajé un poco mi puntería y me encaminé a querer cambiar mi país. Ya adulto me di cuenta que mi país tampoco quería cambiar. Ya anciano, me propuse por lo tanto cambiar a mi familia. Tristemente, me di cuenta de que mi familia tampoco quería cambiar. Hoy, al borde del sepulcro, cuando vivo los últimos instantes de mi vida, ese hombre decía, tarde me di cuenta que el que debía cambiar era yo. Si yo hubiese tenido un cambio en mi vida, mi familia habría cambiado. Y cuando mi familia hubiese cambiado, habría cambiado mi sociedad, mi país.
Y si mi país hubiese cambiado, el mundo habría cambiado. Por lo tanto, muy amados, el cambio parte por mí. Yo en Cristo, Cristo en mí. Examinando los tiempos, examinando dónde estoy parado, dónde estoy ubicado, examinar mi entorno. ¿Cómo hago para llegar a este tipo de gente? Que puede que sean muy cuicos, semicuicos, o el común barrio que hay en Chile, como el lugar donde yo vivo actualmente, Alto Hospicio, en Iquique. Tengo que desarrollar una técnica, un principio, una estrategia. No puedo llegar y lanzarme porque escrito está y me lanzo. Obviamente tengo que orar, presentar mi corazón, mi vida, mi persona ante el Señor y decirle: Señor, yo quiero servirte con excelencia, pero no sé hacerlo. Me tienes que dar la competencia para poder hacerlo. Y cuando ese hombre de Dios conforma un equipo, ese equipo tiene que tener el mismo clamor, la misma idea, la misma visión, unificar la visión. Una vez que la visión está ubicada y unificada, vamos al proyecto, al plan. Lo escribimos, lo estudiamos, lo analizamos y volvemos a orar sobre eso. Y nos empapamos de esta visión, de este proyecto, de esta gran inversión. Y vamos a invertir todo lo que tengamos, todo lo que podamos. Oración, estudio, medios materiales, medio económico, no sé qué más. Pero vamos a salir ceñidos. Porque hay hombres y mujeres que están esperando que usted y yo lleguemos con una palabra de Dios a su corazón. He tenido la buena experiencia de ser desafiado por mucha gente donde he trabajado. Ellos lo único que querían era ver un hombre cambiado. Y le voy a contar una experiencia íntima, muy delicada. Cuidado con esto. Compañero de trabajo mío, enfermo de cáncer terminal, no hay más que hacer. Me apersoné a hablar con él y me dice: mira, yo necesito que Dios actúe en mi vida. Por lo tanto, sí te autorizo, me dijo, para que tú ores por mí. Porque fue mi pregunta. ¿Me autorizas a orar por ti, viejo? Sí, te autorizo para que ores por mí. ¿Sabes por qué? Me dijo. Porque yo vi tu cambio. Yo te conocí el antes y el después. Yo conocí a un Rosalindo López los años 80, 70 y 80. Pero de ahí, a partir de esos años, vi otro hombre, muy distinto al que yo había conocido. Por lo tanto, amigo mío, me dice: te autorizo a que ores por mí, porque después de Dios, yo te creo a ti. Extraordinario. Hasta el día de hoy eso me hace llorar. Y aún sigo orando por mi amigo, ex compañero de trabajo. Le digo: amigo, ¿de qué otra manera puedo tratarlo? Amados míos, la iglesia tiene un destino de gloria. Pero antes de llegar a su destino, tiene una misión que cumplir y la tiene que hacer con excelencia. Ninguno de nosotros fue llamado a la derrota, pero sí a la lucha constante y permanente. Se nos ha garantizado la victoria. Debo ceñirme de este propósito divino. Debo alzar mi vista. Debo llenar mi corazón de las promesas divinas. Debo creerle al que me llamó y me ungió con su espíritu para cumplir determinada misión en el cuerpo de Cristo. Debo tener mi equipo. Esos hombres de Dios, mujeres de Dios que se comprometen contigo, conmigo. Hermanos, propongo
hago un llamado y digo, ¿quién me acompaña a orar de 5 a 6 de la mañana por mi país y por la iglesia? Salieron hombres y mujeres que yo jamás pensé que lo iban a dar ese paso al frente. Y están allí de 5 a 6 de la mañana clamando, poniendo su corazón en su presencia, en la presencia del Señor, orando por nuestra nación, por el perdón que mi nación necesita por haber expulsado a Dios y a sus mandamientos. Orar por el perdón de la iglesia, por haberse entretenido en el quehacer nacional y haberse abanderado con la política, vendiendo o prostituyendo su primogenitura. La iglesia tiene una esencia, una razón de ser. Llevar la palabra de Dios. Llevar y proclamar el nombre del Señor. Sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación, sobre nuestro barrio, sobre nuestro vecino y etc. Y la iglesia debe vivir alerta. Apenas dan la mínima oportunidad, hay que irse encima con ellos, con la palabra de Dios. Llegué a un taller mecánico, encontré un joven apoyado en una pared, sin trabajo. Me dijo, yo puedo hacer esa pega. Bien, gánesela. Y empezó un plan de acercamiento. Llegaron posteriormente 2 hombres de Dios y dijeron, aquí hay trabajo que hacer. Qué bueno que esa gente discierna inmediatamente. Y estamos listos para saltar sobre ellos y ganar almas para el reino de Dios. Iglesia local, estás llamada a crecer, estás llamada a llevar la bendición de Dios. Eres el gran profeta que el Espíritu Santo tiene en esta tierra. Alguien dijo alguna vez, es la última carta que Dios se juega en este planeta con la iglesia. Y ya habló antes a los padres por los profetas, de distintas maneras. Hoy nos ha hablado por su Hijo, aquel que constituyó y por el que a sí mismo hizo el universo. Tema tramapelo el tema. Amados míos, amigos míos, el cambio en la actitud empieza por mí. A mis años aún quiero ser un conquistador. A mis años todavía quiero ser un Josué. A mis años quiero estar allí en la brecha. Porque sé la honra grande que Dios ha puesto en nosotros. No acepto el consuelo de la calidad versus la cantidad. Por el contrario, acepto la calidad. Y si la calidad es tal, me traerá esos resultados sabrosos. Porque puede que me esté engañando y diga tenemos calidad y realmente no la tenemos. Demuéstrenme sus resultados y le diré si su ejercicio estuvo bien. Los pequeños planes nunca cautivarán el corazón y la mente de un hombre. Hay una sociedad exigente allá afuera. Hay hombres que saben medir las cosas, saben examinar, saben cuando un predicador está en lo correcto y cuando simplemente está haciendo uso de una verborrea barata. Las recetas baratas no sirven. La sopa en sobre no sirve. Las hojas de higuera no sirven. Es tiempo de una unción fresca. Ya se nos dio. Ya la tenemos. El problema es qué es lo que hemos hecho con ella. El destino está trazado para la iglesia. La meta está diseñada. Yo veré si me ciño al plan de Dios y empiezo a buscarlo de corazón.
reconociendo que me he equivocado. Tomé un rumbo equivocado. Hice una mala planificación. Me acostumbré. Por lo tanto, debo corregir mi accionar. La iglesia está destinada a la victoria, a la gloria y al crecimiento y a plantar iglesias hermanas, a delegar responsabilidades, a ungir nuevos siervos, nuevos pastores, nuevos evangelistas, nuevos maestros. Crecer, árbol con fruto, con mucho fruto, como el pámpano en la vid. Dios les guarde, Dios les bendiga.